Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos. Aquí estoy de nuevo con todos ustedes después de unos cuantos días de ausencia. Espero que por lo menos me hayan echado un poquito de menos. Y nada, pues retomando la marcha que llevábamos, en el siguiente vídeo que estaba en el disparadero de salida era sobre el libro del Jubileo de la Creación del Dr. Stephen Jones. Y hoy nos toca un capítulo importante, la restauración de todas las cosas, de las que hablaba el Pedro y de la que hablaban los profetas, ¿no? Pedro en su discurso pentecostal. Y es un capítulo muy interesante y que, pues, lógicamente choca con los esquemas de la salvación de unos pocos nada más. Pero sería menospreciar la muerte de Cristo, sería que la muerte de Cristo tiene menos poder que la, entre comillas, victoria que obtuvo el diablo tentando a Adán y Eva, ¿no? Así que yo creo que la sangre de Cristo tiene más poder que lo que pudo hacer el diablo. Y si por uno solo entró el pecado en el mundo, cuánto más por uno solo reinarán en vida. Y no unos pocos, sino todos. Bien, hoy es martes 13 de febrero y son las 5:43 aproximadamente de la tarde aquí en España. Comencemos sin más demora. Capítulo 6, la restauración de todas las cosas, del libro El Jubileo de la Creación del Dr. Stephen Jones. Hemos visto en Apocalipsis 20 del 4 al 6 que la primera resurrección incluye solamente una porción de los creyentes. Algunos los llaman los vencedores. Nosotros los llamamos los primeros frutos o las primicias. También vemos en Juan 5 del 28 al 29 y Hechos 24, 15 que tendrá lugar una segunda resurrección en la cual justos e injustos habrán de resucitar. Esta segunda resurrección es anunciada en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Después de la segunda resurrección, todos los no creyentes serán lanzados o arrojados en el lago de fuego. Ya se nos ha revelado que ellos no serán sujetos a torturas reales. Sin embargo, debemos centrar nuestra atención en la cuestión más positiva de cuál será su condición. El estado de la carne resucitada. En 1 Corintios 15:35, Pablo expresa algunas bromas epicúreas muy típicas que él tuvo que contestar. Alguno dirá, ¿cómo podrán los muertos ser resucitados? ¿Y con qué tipo de cuerpo vendrán? La Biblia solamente nos da a Jesús como ejemplo de cómo una persona muerta ha de resucitar. Podemos leer en Romanos 8:11 que el Espíritu de Dios lo resucitó de entre los muertos. La Biblia, no obstante, no revela en qué forma eso fue realizado. En cuanto al tipo de cuerpo que tendrán todos los muertos al momento de la resurrección, de nuevo el ejemplo está en el cuerpo de Jesús resucitado. En Lucas 24 del 36 al 39 Jesús se aparece a sus discípulos después de la resurrección. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, «¿Por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Ahí no se menciona la sangre. Por tanto, Jesús no era un espíritu, al menos en el sentido usual. Leemos en otras partes que después de su resurrección, Jesús incluso comió con sus discípulos. Lucas 24:30 y Juan 21:13 nos hablan de eso. Los espíritus no pueden comer ni tienen marcas sobre el cuerpo como Jesús tenía.
Por otra parte, no era una carne ordinaria porque él podía pasar a través de las paredes, Juan 20:26, y desaparecer en el aire, Lucas 24:31. En Lucas 24:39, citado arriba, Jesús dijo que él tenía carne y huesos, pero no se hace mención de que tuviera sangre. ¿Por qué? Porque el alma está en la sangre, dice Levítico 17:11, interpretado con propiedad. El hombre es sepultado en un estado natural almático, bien la palabra es sulis, pero resucitado de un estado espiritual, en un estado espiritual, como podemos leer en 1 Corintios 15:44. O sea, se siembra almático y se resucita espiritual. Dice el versículo, se siembra un cuerpo natural, su chicos, es decir, del alma, y se resucita un cuerpo espiritual, neumáticos, es decir, ¿qué quiere decir espiritual? Si hay un cuerpo natural o almático, también hay un cuerpo espiritual. El cuerpo natural o almático tiene carne, huesos y sangre. El cuerpo espiritual tiene solo carne y huesos. Hay quienes creen que en esta vida presente tenemos un cuerpo físico, pero que en la otra vida, es decir, en la venidera, habremos de ser espíritus no teniendo cuerpos. El ejemplo de Jesús demuestra que este punto de vista es incorrecto, mientras que el cuerpo resucitado no está limitado por la carne, como en todos nosotros, es ciertamente físico y tangible en cierto modo. Aunque el cuerpo resucitado no está limitado por la carne como en todos nosotros, es ciertamente físico y tangible en cierto modo. Quizá la mejor explicación del cuerpo resucitado la encontramos en Ezequiel 44. Los hijos de Sadoc, se nos ha dicho, tendrán una recompensa diferente a la de los ordinarios sacerdotes levitas. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, los hijos de Sadoc representan al orden de Melquisedec, esos que heredarán la primera resurrección, el orden de Melquisedec. Estos se diferenciarán de los levitas que representan al resto de la iglesia. Dios dijo a Ezequiel que a los levitas en aquel día se les permitirá ministrar al pueblo en el atrio exterior, la carne, pero solamente a los hijos de Sadoc se les permitirá efectuar las funciones de ministros delante de Dios y de los hombres. Se nos ha dicho que los hijos de Sadoc vestirán vestiduras de lino cuando ejerzan el ministerio delante de Dios, pero luego tendrán que cambiar a vestiduras de lana cuando ejerzan el ministerio ante el pueblo o para el pueblo. Ezequiel 44:19. El lino representa el estado espiritual, mientras que la lana, que procede de animales o que es un producto animal, representa el estado físico. En otros términos, los hijos de Sadoc que hereden la primera resurrección tendrán la capacidad o el poder de moverse a voluntad entre la dimensión espiritual y el plano físico. O sea, como ven, las vestiduras de lana y la vestidura de lana y las vestiduras de lino en Ezequiel representan las de lino, el poder ministrar, el tener el cuerpo espiritual que puede ministrar en la dimensión espiritual, en el cielo, al Padre, y puede ministrar con las vestiduras de lana, con el cuerpo físico de carne y huesos, aunque no de sangre, en la dimensión física, en el atrio terrenal. Bien, los demás de la Iglesia, los que no hayan sido vencedores, pues no tendrán este privilegio hasta que sean transformados en la segunda resurrección, que son 1000 años después. Después Jesús fue producto de un Padre celestial y una Madre terrenal. Antes de su encarnación tenía autoridad absoluta en el cielo. Nació de una mujer como hijo de hombre para recibir autoridad en el reino terrenal y asimismo en el físico. Cuando llevó a cabo su obra, pudo decir de él mismo en Mateo 28:18, toda autoridad, es decir, poder, me es dada en el cielo y en la tierra. El propósito de la resurrección y transformación a su imagen es llegar a ser como Jesús. Nosotros también tenemos un Padre celestial y una Madre terrenal. Padre celestial, y somos engendrados con una Madre celestial que es el cuerpo físico, con el que el Espíritu engendra a Cristo en nosotros. Cuando los hombres sean resucitados de la muerte,
que me salté una frase. Nosotros también tenemos un Padre Celestial y una Madre terrenal. Jesús es nuestro modelo como hijo y nosotros seguimos las huellas de sus pasos. Cuando los hombres sean resucitados de la muerte, se les dará la autoridad tanto en la dimensión celestial o espiritual como en la dimensión terrenal o física. Las dos son importantes en el plan de Dios, al menos hasta que el tiempo de la restauración de todas las cosas sea completado o realizado. Siguiente epígrafe: las naciones en el tiempo final. Tanto en los tiempos que vienen como en el tiempo final habrá muchos no creyentes quienes habrán de aprender justicia. Isaías 26:9. El propósito de los juicios de Dios es enseñar a los hombres la ley divina y hacer que se haga efectivo su cumplimiento. El cumplimiento de la restitución para todas las víctimas de injusticia también finalmente resultará en la restauración de todas las cosas. Cuando el orden legal sea completamente restaurado, entonces todo juicio cesará y el perdón de Dios cubrirá toda la tierra y a sus habitantes. El método de enseñanza de Dios es poner en práctica los principios durante esa edad y corregir todos los males de las edades pasadas, en que los hombres se salieron con la suya en ese entonces. Por estos medios, todas las naciones de los pueblos que estén fuera de la Nueva Jerusalén comenzarán a aprender sus leyes, así como se profetizó en Isaías 2, del 2 al 4. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta profecía es repetida en Miqueas 4:15. Esta es la naturaleza del juicio de Jesús llamado el lago de fuego, que es un juicio. Es entonces cuando las naciones serán purificadas, entonces cuando las naciones de todos los tiempos pasados, muchas de las cuales nunca oyeron el nombre de Jesús, tendrán la posibilidad de saber de él, es decir, de conocerlo. Como consecuencia lo aceptarán como rey y como su salvador tarde o temprano. Cuando se haga esto, ellos habrán de entrar por las puertas de la ciudad, Apocalipsis 22:14, y en esta forma tendrán acceso al árbol de la vida. Y así, cuando los no creyentes sean resucitados para juicio, no tendrán carne espiritual o cuerpo espiritual como lo tendrán los creyentes. Serán, sin embargo, resucitados para el juicio, no para la vida inmortal, como dice Juan 5:29. Estos no serán inmortales ni serán tampoco incorruptibles, como lo serán los creyentes. 1 Corintios 15:53. Ellos aún serán carne y sangre que no podrán heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Cuando ellos retornen a Cristo con arrepentimiento por sus pecados, se parecerán mucho a los cristianos de hoy en día, aunque el mundo será completamente diferente en su forma de vivir y ser gobernado. Algunos, con alegría, reconocerán a Jesús como Rey de Reyes. Atentos a este párrafo porque está subrayado y en negrita. Repito, algunos, con alegría, reconocerán a Jesús como el Rey de Reyes, sometiéndose al fuego reparador. Otros solamente lo harán compelidos por la fuerza de la ley. Algunos serán purificados, es decir, limpiados en corto tiempo. Otros habrán de necesitar un tiempo mayor para pagar la restitución completa por sus crímenes contra Dios y los hombres. Quizá la duración de sus vidas será determinada por intervención divina. Eso no lo sabemos. Pero unos estarán en el lago de fuego más tiempo y otros menos tiempo. De tal manera, os decíamos, quizá la duración de sus vidas será determinada por intervención divina, de tal manera que se puedan solventar esas diferencias de tiempo para restaurar el orden legal de cada uno. Este no se nos dice en la Escritura, pero al final de todo esto, cuando todos los enemigos hayan sido puestos bajo sus pies, entonces la misma muerte será destruida y Dios será
todo en todos. Esto significa que la plenitud del Espíritu Santo estará en cada hombre y en todos los hombres. No algo en todos o todo en algunos, sino todo en todos. Repetimos, no algo en todos o todo en algunos, sino todo en todos. 1 Corintios 15, 28. Jesús dijo que los malvados serán arrojados a las tinieblas de afuera. Mateo 8:12. Esta será la parte de la tierra que estará fuera de la Nueva Jerusalén, que es el reino de luz. El reino de luz será conformado por las naciones que estén completamente sometidas a Cristo y gobernadas por los vencedores, ¿no? El resto, pues, será las tinieblas de afuera. Pero esto no será oscuridad literalmente, ya que el sol y la luna continuarán brillando sobre ellos igual que hoy en nuestros días. En Apocalipsis 21, 23 y 22, 15, la Biblia dice que la ciudad en sí misma no ha de necesitar del sol ni de luna, puesto que Jesús estará en medio de ella como su luz. Pero esto no quiere decir que el sol y la luna dejarán de brillar sobre el resto de la tierra. En esta forma, las tinieblas de afuera serán semejantes a la oscuridad espiritual en el mundo actual. Son más densas o menos densas, diferentes naciones, pero eso serán las tinieblas de afuera. Naciones que todavía no conocen de Cristo plenamente o solo parcialmente. Mateo 4:16. Habrá muchas naciones viviendo afuera de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 del 24 al 27, que empezarán a caminar en la luz. Esto es, siguiendo las leyes en obediencia a su rey. Estas naciones serán los pueblos de la tierra de todos los tiempos pasados que no obtuvieron la salvación. A ellos no se les permitirá vivir en la ciudad, puesto que ésta será reservada únicamente para los ciudadanos del reino, a quienes se les habrán dado cuerpos con carne espiritual. Desde luego habrá gente en esas otras naciones que tendrán acceso a la ciudad, como leemos en Apocalipsis 21:6. Algunas de esas naciones vendrán pues una vez al año o en alguna fiesta o algo, ¿no? Dice Apocalipsis 21:6, y llevarán, es decir, estas naciones, la gloria y la honra de las naciones a ella, a la Nueva Jerusalén, como ofrendas, como dones, ¿no? Juan asimismo dice en el capítulo 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Claro, eso tiene que ser para los que no están todavía en la Nueva Jerusalén, porque los que la están ya tienen el acceso. Los ciudadanos ya están en la ciudad. Esto significa que el resto del pueblo, los que están en las tinieblas de afuera o el lago de fuego, que son las tinieblas de afuera, podrán entrar en la ciudad si califican. En el libro de Zacarías, el profeta nos dice asimismo que estas otras naciones o pueblos estarán en posibilidad de entrar en la ciudad. En efecto, ellos serán invitados por decreto divino para acudir a la fiesta de los tabernáculos, o a la fiesta de tabernáculos si quieren. Algunas obedecerán, otras, si no lo hacen, Dios no les dará lluvia. Puede leer esto en Zacarías 14, del 16 al 19. Empezamos con el versículo 9. No estamos hablando de una lluvia literal, porque Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Estamos hablando de la lluvia del Espíritu Santo. Dice así, versículo 9. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra, aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Yahvé de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, Yahvé de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellas. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Yahvé herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de tabernáculos. Trataremos de la fiesta de tabernáculos en forma más amplia en nuestro siguiente capítulo. Por ahora simplemente hemos de enfatizar que habrá naciones fuera del reino como Egipto, la cual será invitada para que observe la fiesta de tabernáculos. Si ellos se rehúsan, no será derramada sobre ellos la lluvia del Espíritu Santo.
Cuando la gente de estas naciones que están fuera de la Nueva Jerusalén vea o vean las bendiciones de Dios derramadas sobre otras naciones, ellos querrán aprender y obedecer la ley divina. Es como decía antes, vamos a repetir ese párrafo donde dice: por ahora simplemente hemos de enfatizar que habrá naciones fuera del reino como Egipto, la cual será invitada para que observe la fiesta de tabernáculos. Si ellos se rehúsan, no será derramada sobre ellos la lluvia del Espíritu Santo. Esa es la lluvia. No los va a dejar el Señor sin poder comer, ni todas esas cosas, ni con hambrunas y esas cosas, ¿no? Sino la bendición del derramamiento del Espíritu Santo. Bien. Dice: ellos habrán de aprender la justicia o rectitud. Al fin de los últimos tiempos toda la creación será restaurada para Dios. Al fin de los últimos tiempos. Y al fin de los últimos tiempos toda la creación será restaurada para Dios. Toda autoridad y poder y reino se someterán a su obediencia, porque Él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Solamente el último enemigo, la muerte, después será destruida. Jesús habrá de presentar el reino completo, toda la creación a su Padre. Dios estará y será todo en todos. Y yo he añadido una nota ahí: y todo en todas las cosas, no solo en las personas, sino en todas las cosas, en toda la creación. El siguiente epígrafe nos dice: todo será vivificado. Este mensaje de la restauración de todas las cosas fue enseñado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 22 al 28, que dice así: porque así como en Adán todos, fíjese, todos mueren, también en Cristo, lo equipara con lo otro, también en Cristo, del mismo modo, en Cristo todos serán vivificados, pero cada clase en su debido orden. El orden quiere decir escuadrón, tacma, como si fuese un escuadrón militar. Dice: Cristo las primicias, que debería ser mejor haber hecho primicias ungidas, ¿no? Cristo las primicias o primicias ungidas. Ese sería el primer tacma o escuadrón. Luego los que son de Cristo en su venida, parusía, que decir en su presencia. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mucho de este pasaje es explicable, pero querría llamar la atención sobre algunos cuantos detalles críticos. Ahora vamos a explicar eso de los escuadrones y por qué el primero no es Cristo, porque Cristo es una persona, es individual, no puede ser un escuadrón, sino que el primer escuadrón se está refiriendo a las primicias ungidas, es decir, a los vencedores. Mucho de este pasaje, dice el doctor, es explicable, pero querría llamar la atención sobre algunos detalles críticos. Primero, en el versículo 22 es evidente que toda la humanidad murió en Adán sin excepción. De la misma manera, también toda vendrá a estar viva en Cristo sin excepción alguna. El término todos en los dos casos asemeja el uno con el otro, son iguales en sus alcances, sin embargo no todos serán resucitados y salvados al mismo tiempo. Todos van a ser salvados, pero no todos al mismo tiempo y resucitados. Versículo 23. Cada clase, es decir, tacma o escuadrón, será resucitada en su propio orden. Así pues, habrá más de una resurrección. Hay que tener muy presente que aquí Pablo está refiriéndose a las varias resurrecciones del ser humano. Él ya nos habló de la resurrección de Cristo en los versículos 1 al 21. Esto es el fundamento de las otras resurrecciones que vendrán. La de Cristo fue la primera y después viene la de los vencedores y después la del resto, creyentes y no creyentes.
los creyentes que no fueron vencedores, unidos a los incrédulos, porque dice que el que no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Luego hay algunos en esa resurrección que están inscritos en el libro de la vida, pero que no llegaron a madurar completamente a la filiación plena y por lo tanto tienen que recibir todavía su ración de disciplina para que maduren y entonces sí poder entrar a la Nueva Jerusalén. El primer escuadrón que será resucitado, conforme a muchas traducciones bíblicas, es Cristo las primicias. Eso está, Cristo las primicias. Esta interpretación parece sin sentido lógico. Esto lo deja clarísimo, porque Cristo obviamente no es un escuadrón, sino una sola persona. Esto podría haber sido traducido como las primicias ungidas, como le decíamos antes, los vencedores. La palabra Cristo en griego es la palabra para ungido. Cuando se refiere a Cristo, la palabra Cristo, ¿no? En griego es la palabra para ungido. Cuando se refiere a Cristo con mayúscula, al Cristo, al Mesías, está precedida por el artículo definido el Cristo, viniendo a ser el ungido, o sea, el Cristo. Por ejemplo, en el versículo 22 arriba que hemos leído, el original griego tiene el artículo definido antepuesto a Cristo, porque Pablo se está refiriendo a Jesús, el Cristo, en quien todas las cosas serán vivificadas. Al final del versículo 23 sucede lo mismo cuando Pablo dice, luego los que son de Cristo en su venida. En estos dos ejemplos, sin embargo, encontramos un caso en donde el artículo definido no es usado. Cristo las primicias, no dice el Cristo, sino Cristo las primicias. Es, por tanto, probable que Cristo no se refiera a Cristo Jesús, sino a un escuadrón más generalizado de ungidos. Entonces yo creo que podemos poner aquí Cristo, las primicias, por tanto, probable que Cristo, aquí sea más bien con minúscula, no se refiera a Cristo Jesús, que sería, en ese caso, habría que escribirlo con mayúscula, sino a un escuadrón más generalizado de ungidos. En consecuencia, el versículo 22 podrá ser interpretado entendiendo que significa los primeros frutos ungidos o primicias ungidos. Los primeros frutos se ungían, ¿verdad?, con aceite. Entonces esos eran los vencedores, los primeros frutos ungidos o primicias ungidas. Este es el primer escuadrón de creyentes que habrá de heredar la primera resurrección. Pablo escoge cuidadosamente esta frase para describir las primicias de la cosecha de la cebada. Estamos hablando de cebada, no de trigo. El trigo se refiere a la iglesia. La cebada que madura antes se refiere a los vencedores, la cual debía ser ungida con aceite. Las primicias de la cosecha de la cebada, la cual debía ser ungida con aceite. Serían más bien de la cebada, serían más bien las cuales, porque son las primicias, las cuales debían ser ungidas con aceite, como podemos leer en Levítico 23:13. La ofrenda de cereal será de 2/10 de un efá de flor de harina mezcladas con aceite, ofrenda encendida para Yahvé, como aroma agradable con su libación, 1/4 de hin de vino. Esto está en contraste directo con los primeros frutos de la cosecha del trigo, la figura de la segunda resurrección de la Iglesia en general. Aquellos primeros frutos o primicias debían ser cocidos, es decir, horneados con levadura, en vez de ser ungidos con aceite, como podemos leer en Levítico 23:17. Y este es el versículo que tanto repite el doctor Stephen Jones y que tanto les repito yo a ustedes, que nos muestra que Pentecostés es una fiesta leudada, donde se ha visto que la levadura que representa el pecado podía presentarse como una ofrenda, pues en Pentecostés estaba. ¿Y qué nos indica eso? Que Pentecostés es una fiesta leudada, que todavía no se ha eliminado completamente el pecado, no ha habido una maduración completa y por eso tiene que ser horneado, es decir, el bautismo de fuego. ¿De acuerdo? Que se aplica en Pentecostés precisamente para llevarnos a la madurez completa en tabernáculos.
Dice el versículo: traeréis vuestras moradas, Levítico 23:17, nunca me acuerdo, pero es Levítico 23:17. Traeréis vuestras moradas, de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efá. Serán de flor de harina amasados con levadura como primeros frutos a Yahvé. Discutiremos en detalle lo referente a los primeros frutos en primicias en nuestro próximo capítulo sobre los 3 festivales de la cosecha. El segundo escuadrón de resucitados han de ser aquellos que pertenecen a Cristo al tiempo de su venida, o sea que habrán de gozar de su presencia. La presencia de Cristo en este caso es cuando Él venga como juez en el gran trono de radiante blancura, o en el gran trono blanco. Esto está más claramente descrito en el libro de Daniel capítulo 7, donde el profeta vio al anciano de días que vino a sentarse en el trono de justicia. Daniel 7, versículos 9 y versículo 22. Está claro que esta es la segunda resurrección, la cual incluye a ambos grupos, creyentes, no madurados, y no creyentes. En cuanto al versículo 24 dice: entonces vendrá el fin. Se refiere al fin de todas las cosas, esto es, después de las edades de las edades. Este será el tercer y final tiempo o edad cuando el escuadrón del resto de la gente, al final, ya para el año 49.000, al final de todos los tiempos, de todos los jubileos, en el gran jubileo de la creación, que es el libro que estamos estudiando, vendrá el escuadrón. Ese periodo del lago de fuego se le llama las edades de las edades. El escuadrón del resto de la gente entrará en el reposo y paz de Dios completos. No es totalmente exacto llamar a este hecho una resurrección, porque pareciera que los pecadores que hayan sido juzgados durante el tiempo final serán mantenidos vivos para cumplir sus sentencias. Entonces ahí no hay una resurrección. Han sido resucitados en el gran trono blanco y pasan el periodo del lago de fuego hasta que hayan completado su tiempo de completa purificación y restauración, de madurez. Leemos esto en Apocalipsis 20, en donde dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Si la misma muerte y el Hades con ella serán lanzados al lago de fuego, parece así que la primera muerte será abolida en el gran juicio la primera muerte es la que será abolida en el juicio del gran trono blanco, después de la resurrección general, para dar paso a la segunda muerte, o sea, el lago de fuego. Es decir, el bautismo de fuego lo vamos a pasar todos. En esta vida, el bautismo de fuego. O después, los que no lo hayan pasado, pues sean creyentes, pues pasarán un tiempo, tendrán su disciplina, pero el resto de los creyentes aceptarán a Jesús en el gran trono blanco, porque dice que todavía se dobla, e invocan el nombre del Señor. El que invocar el nombre del Señor será salvo, y por lo tanto, en el periodo del lago de fuego, pues van a estar recibiendo su bautismo de fuego hasta la completa madurez, como hemos tenido que pasar todos. La segunda muerte es un segundo tipo de muerte. Esta se define simplemente como el lago de fuego. Esa es la segunda muerte, el cual, como hemos visto, es la justicia de ley. Nosotros paramos la segunda muerte aquí, como decía Pablo, cada día muero. Si cada día muero, para no tener que ser juzgado con los injustos, si muero aquí cada día, pues yo ya no tendré que pasar la segunda muerte porque ya la he pasado en vida. He vencido. Esta se define simplemente, la segunda muerte, como el lago de fuego, el cual, como hemos visto, es la justicia de la ley. Esta segunda muerte ha de ser el último enemigo que tendrá que ser destruido en el jubileo de la creación de la tierra al final de la última edad. O sea, la primera muerte, en el juicio del gran trono blanco, es destruida, porque ya no queda nadie sin resucitar. Y quedará la segunda muerte, que es el bautismo de fuego, que tendrán que pasar los otros, pero entonces ya al final del periodo no habrá resurrección porque lo tienen que pasar ya habiendo sido resucitados. Pablo nos dice claramente en 1 Corintios 15:26 que el último enemigo que se ha destruido es la muerte, en este caso la muerte segunda. Solo entonces, dice Pablo, toda autoridad terrenal vendrá a quedar sujeta a su autoridad. Solo entonces todos los enemigos habrán sido sometidos. Una vez que todos los enemigos estén completamente bajo sus pies, la muerte misma será abolida. Esto solo podrá ser realizado dándoles vida,
Y he puesto una nota espiritual plena en el jubileo de la creación. Ahí es cuando ya no queda nadie que no esté completamente madurado y que tenga una filiación completa, y por lo tanto ya pueden todos pasar a formar parte del mismo grupo de la Nueva Jerusalén. Así como el primer escuadrón representa la cosecha de la cebada, los vencedores, que maduran primero, y el segundo la cosecha del trigo, asimismo el tercer escuadrón representa a la vendimia de la uva o la cosecha de la uva. Para que Dios obtenga el vino de la gran mesa de Dios, con el pan de los vencedores, el pan de cebada de los vencedores, el pan de trigo de la iglesia y el vino, una cena sin vino, el pan y el vino, entonces esos serán los que no aceptaron a Cristo estando en vida. Bien, para que Dios obtenga el vino, Él habrá de pisotear o triturar las uvas, es decir, Él habrá de poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Eso es pisotear. Como se pisotean las uvas en la vendimia, el lago de fuego, se trata de eso, de tribulación, para que esas personas maduren hasta eso. Pero no se trata de un lugar de tortura, y mucho menos de tortura eterna, sino que tiene una duración, que tiene un límite. Una vez más, Pablo ha escogido cuidadosamente sus palabras con el tema de la cosecha en mente. Déjenme que le repite, antes de continuar, ese párrafo completo que estaba en negritas y subrayado. Dice: así como el primer escuadrón representa la cosecha de la cebada y el segundo la cosecha del trigo, asimismo el tercer escuadrón representa la vendimia de la uva. Para que Dios obtenga el vino, Él habrá de pisotear o triturar las uvas, es decir, Él habrá de poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Una vez más, Pablo ha escogido cuidadosamente sus palabras con el tema de la cosecha en la mente. Es responsabilidad de Cristo verdaderamente su llamado, y gobernará en su reino terrenal durante las edades de las edades, hasta que el propósito total de su reinado se haya cumplido. Jesús no ha de... Bueno, te está diciendo que Jesús va a reinar, lógicamente, desde que viene la segunda venida, el gran trono blanco, hasta el final de esa etapa del lago de fuego, que es las edades de las edades. Y allí, al final de la etapa, ya no quedará ningún enemigo que se sometió, entonces entregará el reino al Padre. Bien, Jesús no ha de reinar para siempre como hijo. Él reinará solamente el tiempo que sea necesario para poner toda la tierra bajo sus pies. El cumplimiento de esto tomará las dos edades que vendrán, es decir, el milenio. Cristo gobierna en el milenio, juicio del trono blanco, y después durante las edades de las edades, que es la edad grande, digamos, del lago de fuego. Su propósito es conquistar toda la tierra por el poder de su amor, como él mismo lo dice en Juan 12:32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré. Esa palabra se traduce, quiere decir, la traducción exacta sería arrastrar, es decir, no nos podemos resistir, somos arrastrados. No solamente atraídos, arrastrados. Atraeré a todos a mí mismo. Unos durante la vida se someten a eso y lo hacen con honor, y otros pues por disciplina. Pero ¿quién ha madurado sin ser disciplinado? Bueno, ninguno, ¿verdad? Entonces, incluso Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En otras palabras, Jesús dijo: si yo soy crucificado, atraeré o arrastraré, como les digo, a todos los hombres hacia mí. ¿Fue Cristo levantado en la cruz? Por supuesto que así fue. Por tanto, ciertamente atraerá o arrastrará a todos los hombres hacia Él. Él murió por la salvación de todo el mundo, no por la de unos pocos. Y su sangre nunca ha perdido su poder. Cuando todos los hombres hayan aceptado a Cristo como Salvador y Rey, así como los creyentes lo hicieron en las edades anteriores, déjeme que ponga todo subrayado, en las edades anteriores, Él someterá a su Padre el reino perfecto y absoluto. No queda nadie, para aquí están todos. Los que tú me diste, no ha quedado ninguno. Al final nadie se me ha resistido. Versículos 27 y 28. Pablo cita aquí el Salmo 8:6, como frecuentemente lo hace para probar un tema. Todas las cosas es en griego tapanta,
que quiere decir el todo, serán puestas en sumisión a Cristo, con la única excepción de su Padre, quien no será puesto desde luego bajo el mando autoridad del Hijo. Cuando el todo sea ciertamente sujeto al Hijo, entonces Cristo someterá toda la creación entera y perfecta al Padre como un presente o regalo y quedará sujeto o en sumisión al Padre. Este es realmente un glorioso destino para la tierra. Esto es la fiesta o jubileo de la creación. Ahí acaba todo, plan de Dios terminado. El testimonio de Hebreos, este es el siguiente epígrafe, el testimonio de Hebreos, que nos da la carta de los Hebreos. Hebreos 2 del 6 al 9, que dice: pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Fíjese, no dejó nada, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Repetimos, probara la muerte por todos, no solo por unos pocos. Aquí el autor establece la definición de todos como cada cual o cada uno. No todos están sometidos a Cristo en el tiempo presente, pero vendrán días en que los hombres en todas partes quedarán sujetos a Él. Mientras tanto, la Escritura dice que nosotros vemos que Jesús murió por cada uno de nosotros. Él no dejó nada que no esté sometido o sujeto a Él mismo. Pablo hace referencia nuevamente al Salmo 8 en el libro de Filipenses 3 del 20 al 21. Dice así: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene también para sujetar todas las cosas a sí mismo. Muchos cristianos hoy en día nunca han pensado realmente si Jesús en efecto tiene este poder. Asumen o entienden que Él esencialmente no tiene poder para salvar a alguien, a no ser los primeros frutos, una porción diminuta de la cosecha, porque Jesús no actuará en contra de la voluntad del hombre o del ser humano. Eso es lo que piensan ellos. Que se lo digan a Pablo o que se lo digan a Jonás, ¿verdad? A ver si el Señor actuó en contra de su voluntad o no. A uno lo tiró del caballo y a otro lo cogió el pez y lo devolvió, lo dijo en el sitio a donde tenía que ir, ¿no? Pero el mismo Jesús dijo en Juan 12:32 que si bien Él habría de morir en la cruz, Él atraería a todos los hombres hacia Él mismo. Arrastraría, como hemos dicho, a todos, no a unos pocos. La palabra atraer en griego es el kuo, con K y H al principio, el kuo, que significa arrastrar, es decir, tirar de alguien con violencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, y en todo caso significa que quien efectúa el hecho de arrastrar está imponiendo su voluntad y deseo sobre los que son arrastrados, o sobre la voluntad de quienes son arrastrados. De Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia, el Señor lo tira del cabello y dice: venga, por aquí se va a Madrid. Y caminito, como diría el otro, caminito de Jerez. Así que no le quedó más remedio, vamos, sumiso estaba ahí, vamos, más sometidito que un chico más bueno que bueno. Bueno, Juan 6:44 dice: ningún hombre puede venir al Padre si el Padre no lo arrastra, no lo atrae. Juan 12:32 dice que Jesús ha de arrastrar a todos los hombres hacia Él. Juan 21:6 habla de arrastrar la red para traer el pescado a la orilla. Hay que tirar fuerte, ¿verdad?
Santiago 2:6 habla de los magistrados civiles, que son los jueces o los jueces, quienes en su persecución contra los cristianos los tenían que llevar arrastrados a juicio, a la corte. Es claro, por consiguiente, que vendrá el día en que la voluntad de Dios tendrá que ser impuesta sobre todos los hombres. Él arrastrará a todos ellos hacia él mismo por medio del juicio, es decir, el lago de fuego. Él tiene tanto la voluntad como el poder de que esto sea hecho así. En Filipenses 2, del 10 al 11, Pablo dice, como diría el lector Stephen Jones, si tiene un libro, si Dios pudiera salvar a alguien, lo haría. Bueno, Dios puede. Dios ama al mundo, Dios ama a la creación, por lo tanto, como puede hacerlo, lo va a hacer, lo va a salvar. En Filipenses 2, 10 al 11, Pablo dice, para que al nombre de Jesús se doble alguna rodilla, no, dice, se doble toda rodilla fíjense, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Cuando hemos estado viendo la restauración de todas las cosas y todos veíamos como los primeros padres todo lo que creían en la iglesia, ¿no? Hasta el siglo IV o V. Después ya fue cuando vino la doctrina del tormento eterno y todas estas cosas. Juan presenció el cumplimiento de esto en una visión descrita en Apocalipsis 5:13, que dice, y a toda cosa creada, a todo ser creado sería, ¿no? No solo ser, sino cosa o ser, que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Eso es lo que confiesa toda la creación. Juan entendió bien que el propósito del gobierno de Cristo en su reinado era atraer o arrastrar a todos los hombres hacia él. Él mismo lo dejó expresado en Primera de Juan 2:2, que dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Si es que está escondido a plena luz, como dice el doctor Stephen Jones, está clarísimo, pero para el velo de la ceguera, por eso nos dice, cuando se conviertan al Señor, se vuelvan al Señor, el velo será quitado. Y para eso tenemos que completar el bautismo de fuego, tenemos que cruzar el Jordán, que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección del otro lado, acampar en Gilgal, donde se han circuncidado nuestros corazones, y entonces ahí es donde la luz del día, la luz de la resurrección, empieza la aurora, que va increciendo hasta la plena filación, la plena madurez. Cristo es formado en nosotros en ese momento, Cristo nace en nosotros, eso es lo que es el nuevo nacimiento, no el engendramiento, que es el momento de la justificación, y entonces pues Cristo crece en nosotros a medida que seguimos avanzando. Referente a este versículo, Clemente de Alejandría, uno de los primeros padres, hace un comentario sobre sus significados y alcances. A algunos se puede caer de culo, pero esto es lo que creían los padres, la patrística. Y no solamente, por ejemplo, la palabra esa, en España es una palabra que no es ofensiva, se usa mucho, se cae de trasero, digamos, ¿no? Y no solamente por nuestros pecados, esto es por aquellos que son fieles al Señor, repito, y no solo por nuestros pecados, esto es por aquellos que son fieles, el Señor es el propiciatorio, sino también por todo el mundo. Él ciertamente salva a todos, pero a algunos Él los salva convirtiéndolos por medio del castigo. A otros que caminan voluntariamente tras Él, Él los salva con la dignidad del honor. De esta manera, cada rodilla o toda rodilla tiene que doblarse ante Él, de las cosas en el cielo, de las cosas en la tierra y de las cosas debajo de la tierra, es decir, ángeles y hombres. ¿De acuerdo? Qué maravilloso es que Jesús muriera no solamente por nuestras faltas, pecados, esto es por nosotros como cristianos, sino también por los pecados del mundo entero. Seguramente la sangre no ha perdido su poder desde entonces. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 10 al 11, que predicara esto mismo,
porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Los creyentes son especialmente señalados porque su salvación se realiza primero. Para ellos ha de ser un alto honor porque ellos heredarán la vida en el reino. Pero aún así, Dios es el Salvador de todos los hombres. Indudablemente Timoteo y otros como él ciertamente enseñaron esto así. De este modo los líderes de la iglesia primitiva en los siguientes siglos predicaron y explicaron fielmente estas cosas como lo prueban sus escritos. Y en la misma forma actualmente nosotros estamos obligados a enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que Dios es verdaderamente recto en sus justos juicios. ¿Bajo qué criterio o concepto? Bajo el criterio de Dios, como se nos ha revelado en su ley. Este es el único criterio correcto en la tierra, y por esta razón nosotros debemos de conocer lo concerniente a la restauración de todas las cosas. La usual enseñanza sobre interminables tormentos hace pensar que Dios es injusto, lo cual no tiene fundamentos. Es una de las cosas de muchos no se convierten, porque eso de que se conviertan por las amenazas de una tortura eterna y un infierno de fuego literal, y pues la gente, ¿no? Por amor, sí lo aceptan mucho la gente, ¿no? Lo que Pablo dijo a los colosenses, siguiente epígrafe. La doctrina de Pablo ha sido claramente expuesta en Colosenses 1 del 16 al 20, que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, es decir, la palabra griega tapanta, que quiere decir el todo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, todo para él. Y él es antes de todas las cosas, tapanta el todo, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía o preeminencia, porque agradó al Padre que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, de nuevo, tapanta el todo, consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio del digo, os repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Pablo primeramente define el todo o todas las cosas como el universo creado, ambos, el cielo y la tierra, incluyendo no solamente las cosas visibles como la gente, sino también lo invisible como la autoridad en sí, como la autoridad en sí, a las autoridades, no poderes, no las potestades. Luego Pablo señala que fue el placer y la voluntad de Dios reconciliar todas esas cosas con él, por el precio de la sangre de Jesús. ¿Puede algo ser más claro? Esta no es una doctrina oculta o algo incomprensible. Nadie necesita tergiversar las palabras de Pablo para entender esta enseñanza en forma completa. Dios ocultó esto a plena vista. Siguiente epígrafe. La teología de Pablo en Romanos 5. El conjunto de la carta de Pablo a los romanos es en realidad un curso cátedra de teología. En sus 5 primeros capítulos él muestra la comparación entre Adán y Cristo, como el proceso de la justificación de todos los hombres, versículo 12. Por lo tanto, tal como el pecado entra en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Esto nos dice que por medio de Adán el pecado entra en el mundo juntamente con su castigo y la muerte. El pecado de Adán fue transmitido a todos nosotros, no solamente a sus descendientes, sino realmente a toda la creación que por ello gime en medio de penalidades y sufrimientos. Romanos 8:22. El pecado de Adán se nos atribuyó a nosotros. Esto simplemente significa que nosotros fuimos culpados por el pecado de él, de Adán, aunque fue un acto hecho sin nuestra participación, y de esta manera todos nosotros debemos de pagar la pena por el pecado de Adán, lo cual significa la muerte. Claro, que eso supuso un cambio de naturaleza en Adán. Entonces, de esa persona que había cambiado de naturaleza, ahora los hijos heredan esa naturaleza caída. Entonces, nosotros no habíamos pecado, pero nos tocó la china.
Esta es la razón por la cual todos somos mortales, heredamos la mortalidad. No somos mortales porque nosotros hubiéramos pecados, somos mortales porque Adán pecó y su pecado se nos imputó o transfirió a nosotros. De la misma manera, la justificación de Jesús es un acto realizado sin intervención nuestra, sin nuestro concurso, pero es imputada a nosotros o se transfirió a nosotros. De este modo somos De este modo somos beneficiados por su efecto, que es la vida, o sea, la inmortalidad. Podemos ilustrar esto en esta forma, es un ejemplo muy claro. Juanito roba una galleta en su clase en la escuela. A toda la clase se le inculpa por eso. La clase tiene que retribuir con 2 galletas. El problema es que ninguno en la clase tiene una galleta ni saben cómo se hacen. Pero de pronto un alumno nuevo llamado Ricardito, que además es inteligente, llega a la clase. ¡Qué oportuno! Él sabe cómo hacer galletas. Por consiguiente, Ricardito hace las galletas y paga la deuda. Toda la clase obtiene el crédito por ello. Todos los estudiantes de la clase quedan libres para salir y divertirse. Por uno que robó la galleta, Juanito, todos castigados. Por uno que repuso la galleta, Ricardito, todos son liberados del castigo. Juanito y Ricardito tienen algo en común. Por una acción mala, Juanito trajo culpabilidad para toda la clase y por tanto todos ellos tenían que pagar una pena. Por otra parte, por medio de una acción buena, Ricardito trajo la justificación o el perdón para todos los alumnos de la clase y así todos ellos se beneficiaron. Es que es muy simple una vez que uno se le abren los ojos, ¿verdad? Esto es lo que el pecado de Adán nos hizo o nos causó, y eso es lo que el acto de justificación de Jesús hizo por nosotros. Pero ¿cuál es el alcance de todo esto? ¿Estaba Pablo hablando solamente de una pequeña porción de gente o hablaba de afectar a toda la gente? Romanos 5 del 18 al 19 nos da una respuesta resumida. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, por una transgresión, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Si es que está clarísimo, yo no sé cómo no veíamos esto antes. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, del mismo modo, de igual manera, como quieran, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Claro, blanco y en botella, leche. Es evidente que todos los hombres, sin ninguna excepción, fueron afectados por el pecado de Adán. Todos los hombres nacieron mortales, todos hemos nacido mortales. En la misma forma, el acto de justificación de Jesús viene a ser la justificación de todos aquellos que murieron en Adán. Si el pecado de Adán afectó a todos los hombres y la justificación de Jesús afectó solamente a una reducida fracción de los hombres, entonces Jesús difícilmente puede ser comparado con Adán. Pero sabemos que ciertamente el poder de Adán no es mayor que el poder de Jesús. Repito, ciertamente el poder de Adán no es mayor que el poder de Jesús. La Iglesia primitiva no creía eso y ya es tiempo de que esta enseñanza o interpretación sea reintegrada al cuerpo de Cristo. No creía pues eso, que solo unos pocos. La Iglesia creía que todo el mundo iba a ser salvo. Es tiempo de que esta enseñanza sea difundida por la Iglesia que basa su creencia en la Biblia. Es tiempo de que tengamos un claro y absoluto concepto del poder y de la voluntad de Dios de ser el Salvador de todos los hombres. Un Dios que no pierde nada, sino que sin embargo reúne a todos los fragmentos de los hombres a lo largo de la historia, de modo que ninguno se pierda. Juan 6:12. Es el gran misterio del Evangelio al que Pablo llama en Efesios 1:9 el misterio o secreto de su voluntad. Dice así, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que Él quiso en sí mismo, con vistas a una administración adecuada de la plenitud de los tiempos, es decir, el resumen de todas las cosas en Cristo. Las cosas en los cielos, las cosas sobre la tierra, puntos suspensivos, vamos al 22, y puso todas las cosas en sujeción
bajo sus pies y a él lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Este es el secreto, esta es la intención que él tomó como propósito, es el plan para el universo creado, el todo tapanta. Él ha de ser rey de reyes y sujetará todas las cosas bajo su liderazgo y gobierno. Clemente de Alejandría, en 1800 años atrás, resumió todo esto cuando dijo en Estrómata, libro séptimo, capítulo 2, versículos 5 al 12, dijo lo siguiente: todas las cosas, subrayado, todas las cosas están arregladas u ordenadas por el Señor del universo con vista a la salvación del universo mismo. Vamos a ver, con vistas a la salvación del universo mismo en los dos sentidos, en general y en particular, por una necesaria corrección o cambio por medio de la bondad y misericordia del gran juez que supervisa todo, o en consideración al gran juicio final que obliga a los que viven en un constante pecado a arrepentirse, por disciplina. Bien, siguiente epígrafe, el ministerio de restauración. El cuarto capítulo de Malaquías nos dice que Elías ha de venir antes que el Mesías para prepararle el camino. Jesús dijo que Juan el Bautista tuvo esa misión consistente en restaurar todas las cosas. Podemos leer en Mateo 17 del 11 al 13, y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Lo que Juan hizo fue solamente una pequeña realización de la labor que habría de ser cumplida en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Malaquías profetizó que esto ocurriría antes del grande y terrible día del Señor. Grande para algunos y terrible para otros. Ese día es futuro todavía. Por eso segunda de Pedro 3:10 dice que el día del Señor vendrá como un ladrón. Es obvio que este ministerio de restauración de todas las cosas tendrá que preceder a la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a gobernar en su reino. Por tanto, el grupo de gente que ha sido llamado a realizar lo profetizado por el ministerio de Elías tiene que estar en conocimiento de esta restauración. Esta misma gente está llamada a restaurar en el sentido de inducir a la gente al arrepentimiento. Perdón, que hay una faltica de subrayar. Pero, además, también han sido llamados para dar testimonio del gran restaurador que ha de venir después y para preparar los corazones de todos para este plan divino de restauración. Pedro resume este mensaje en Hechos 3 del 19 al 31. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. El Señor ha estado predicando esto desde los tiempos antiguos. El propósito de este libro es revelar el misterio de su voluntad, que es la salvación de todos. Este misterio secreto es que Dios ha de reconciliar el todo de la creación. Como Pablo les dijo a los colosenses, será el Salvador de todos los hombres, como Pablo dijo a Timoteo. Es la justificación de todos los hombres, como el mismo Pablo dijo en Romanos. Dará cabida a todos los hombres y sujetará a él el todo, como el mismo Pablo dijo a los corintios. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, como también dijo a los filipenses. Este es el misterio, el secreto que Jesús reveló a Pablo en los 3 años que el apóstol estuvo en el desierto. Y es ya tiempo de que el mundo redescubra esto. Es ya tiempo de que el mundo redescubra esto. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, hasta aquí, gracias a todos los que me habéis acompañado hasta aquí. Campeones que miran los vídeos hasta el final. El capítulo 6 será la próxima, que es un capítulo tremendo, que también es otro de los que fueron destacados, las 3 fiestas de la cosecha, que son cebada,
trigo y uvas, vencedores, iglesia y el resto de los incrédulos. Y el próximo día vamos a estar viendo dos capítulos, los dos últimos capítulos ya del libro de Daniel. Terminamos el primer libro y nos quedan dos ya solos, nos quedarán dos solos. Capítulo 6, los capítulos de Daniel, los dos últimos capítulos, de Daniel. Y bueno, pues también no quería olvidarme de darle las gracias porque le solicitamos oración para esos días que hemos estado, que teníamos asuntos médicos por el medio. Gracias por haber orado. Y bueno, pues sin esto nada más me queda que emplazarles a todos para el próximo día, bendecirles en el nombre del Señor y hasta entonces, que hasta la próxima vez que nos veamos, pásenlo bien.